Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están yendo con estos días de clase medio complicados, chicos? ¿Todo bien? Bueno, la idea hoy era empezar a trabajar un nuevo tema, empezar a trabajar algunos aspectos que van a ir vinculando lo que es las cuestiones anteriores y ya empezar a vincular otros temas importantes de la materia. En primer lugar, hablo la clase con esta idea. Toda producción de sentido es social. ¿Sí? Esta es una idea. La pueden ir pensando, la pueden ir debatiendo, que después al final de la clase la vamos a pensar un poco más. Pero piensen si esto es realmente así o si creen que esto puede modificarse. ¿Sí? Vayan pensando esto porque va a ser el tema más importante de la materia en la semana. A ver, antes de continuar, déjenme fijar una cosa, porque estaba con algunos problemitas con la compu. Quería ver a ver si sigue grabando esto. Al parecer sí. Después veremos efectivamente si termina de grabar o no. Pero decía, esta idea de que toda producción de sentido es social. Las voy dejando para que lo vayan pensando para el resto de la clase. ¿Y por qué? Porque justamente lo que vamos a trabajar hoy es eso, el discurso social y la producción de sentido. Este es el principal tema de la materia esta semana, ¿sí? Cuando hablamos de discurso social y producción de sentido, es prácticamente todo lo que existe también en nuestra formación como personas, en nuestro discurso, en nuestra forma de hablar, en cómo hablamos, en qué hablamos, dónde hablamos, cómo hablamos, ¿sí? Todo aquello que es hablado, es comunicado por parte de la sociedad, es el discurso social. Puede haber discursos sociales dentro del discurso social. Cuando me refiero al discurso social, es todo aquello que se comunica, ¿sí? Como nosotros vimos a través de distintos elementos, a través de la comunicación visual, a través de la comunicación gestual, a través de la comunicación auditiva, ¿sí? También a través de la comunicación icónica, es parte de ese discurso social. Y todo mensaje, todo lo que se comunica a través de todos estos códigos y a través de todos los mensajes y a través de todos los canales, tiene un sentido, porque es producido con un sentido. Esto es importantísimo, ¿sí? Esto es realmente muy importante. Entonces, tenemos que empezar que el discurso social es todos los elementos que usamos, como la lengua, las imágenes, los sonidos y todo aquello que se utiliza en esa situación comunicativa, ¿sí? Que puede ser entre personas, entre una persona y un medio de comunicación, entre medio de comunicación, ¿sí? Entre todo lo que se pueda comunicar. Todos los textos y las prácticas son significantes socialmente. Esto quería decir, todos tienen un sentido o van a comunicar y van a generar un sentido en la persona que lo vea, que lo escuche, que lo interprete. Puede también pasar que ese sentido social tenga la idea de generar una idea, tenga la idea de generar una posición y en realidad a partir de los elementos propios de la otra persona genere otro discurso social. Eso es lo lindo también que tiene este tema. Entonces, como dije recién, todos los textos y las prácticas comunicativas forman parte de discursos sociales mucho más amplios. Bien, yo les voy a pasar un video, ¿sí? Que véanlo en este momento, de un momento de lo que era una transmisión de un noticiero durante una inundación en Buenos Aires. Y fíjense que le va a servir como ejemplo de qué tipo de discurso social están produciendo o quieren generar, ¿sí? Y por qué también pasa que lo hacen en ese momento determinado y en ese medio determinado. Pero bueno, eso después lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir discutiendo. Entonces, ¿qué entendemos por lo que es la condición de producción y reconocimiento? Esto es fundamental. En todo hecho comunicativo va a haber una condición de producción. Va a estar dado en un contexto, en un lugar, en un tiempo y con personas determinadas. ¿Sí? Y esas condiciones de producción
van a generar de por sí un reconocimiento en otra persona, que no necesariamente tiene que ser ese mismo reconocimiento. Puede hacerlo de otra manera, justamente por esto, por las condiciones de pensamiento que tenga la otra persona, ¿sí? Por eso digo también siempre que la comunicación dentro de la cultura social no tiene justamente una respuesta única, ¿sí? Quiero que lo vayan entendiendo esto. Entonces, un texto determinado debe entenderse su condición de producción. Cómo se hace, dónde se hace, por qué se hace, cuándo se hace y desde qué lugar se hace, ¿sí? Desde qué si se da desde un canal de televisión, se da desde un diario, se da simplemente entre la persona que se comunica con otra. Esas son las condiciones de producción, ¿sí? Es justamente ese, el conjunto de textos también que se encuentran en circulación en la sociedad. Ojo que cuando hablamos de estas condiciones de producción, también ese mensaje va a estar generado y va a estar influido por lo que son todos los textos que se encuentran en circulación en la sociedad. Cuando digo los textos es nuestros pensamientos, el pensamiento general, nuestras ideas, las ideas en general, ¿sí? Todo el discurso, todo lo que se produce en la sociedad. A ver, espera. Bien, la publicidad, el periodismo y la industria mediática, por eso les ponía el ejemplo recién, son elementos que producen discursos sociales con múltiples sentidos. ¿Sí? Fíjense, la típica publicidad, perdón el ejemplo, pero bueno, creo que es lo más práctico. ¿Sí? Utiliza este producto que te va a dejar el oro bien blanco. ¿Entienden? Es como que va a generar que la persona que lo vea genere justamente ese idea. No, este producto me genera limpieza. Fíjense, todo blanco, todo pulcro y el inodoro más blanco inclusive. Bien. Y después el típico ejemplo es el de la gaseosa, ¿sí? Donde te dice, si tomás esta gaseosa, vas a ser justamente eh, feliz con tus amigos, vas a compartir un gran momento y la vas a pasar bomba, ¿sí? Eso es justamente lo que genera la publicidad, ¿sí? Genera desde una condición de producción la idea de que vos tenés que participar en este tipo de actividades para ser feliz, ¿sí? Eso es justamente lo que quieren generar. Quieren generar un sentido determinado, que obviamente la persona que está del otro lado lo puede compartir o no. Entonces, como decía recién, ¿sí? Es importante que vayan entendiendo esto para que podamos ir avanzando en otros aspectos. No va a ser tan largo el video de hoy porque quizás en la temática se refiere más que nada a esto, pero sí quería que quede como una especie de debate, como una especie de ideas previas para debatir respecto a lo que vamos a seguir viendo. Entonces, acá hay algo muy importante. Cuando tenemos la posibilidad de compartir momentos, palabras, determinados tiempos, cada vez que hablamos con otras personas o cada vez que un medio nos comunica algo o cada vez que nosotros entendamos algo a través de lo que es la comunicación, se va a dar una semiosis social. Y ahora voy a explicar por qué. En toda sociedad cultural donde haya justamente relación entre las personas a través de los elementos compartidos, aceptados y que forman parte de todas las prácticas humanas, en esa sociedad, que esa es una de las definiciones que habíamos hablado de cultura, se va a dar una semiosis social. ¿Quién plantea esto? Una de las personas más importantes en lo que es el análisis de la comunicación en nuestro país, ¿sí? No sé si alguno va a estudiar algo referido al tema cuando sea grande o digo, cuando vaya a la universidad o va a estudiar una ciencia social, pero si van a estudiar ciencia social y van a ver lo que es justamente la comunicación, van a ver sí o sí a esta persona, a Eliseo Verón, sociólogo argentino que, bueno, en 2014 falleció, pero que fue una persona muy, muy importante para lo que es el análisis del discurso social, ¿sí? Cómo entender lo que se dice, por qué se dice, cómo se dice, ¿sí? Es muy, muy importante esta persona para lo que es el análisis social en nuestro país. Entonces, para él, algo fundamental, la comunicación se da, bueno, acá tengo un error, en un proceso de interacción de discursos, ¿sí? La comunicación es el resultado de interacción de discursos.
Esto es de manual, subrayenlo, escríbanlo como quieran, pero esto es fundamental. ¿Por qué? Porque para él toda producción de sentido es necesariamente social. ¿Se acuerdan la frase con la que arranqué la clase? Bueno, de eso se trata. Toda producción de sentido es social. No se puede ni explicar, ni describir, ni decir algo a otra persona, ¿sí? Si no es explicando justamente ese proceso significante, sin las condiciones sociales productivas. Para entender ese discurso tenemos que entender cómo se produce, dónde se produce, en qué momento se produce, ¿sí? No es lo mismo decir, por ejemplo, en fútbol, sin entender que estamos hablando de fútbol, que Argentina es el mejor país del mundo. La típica frase. Pero, ¿cómo que Argentina es el mejor país del mundo si tenemos un montón de problemas? No, pero está hablando justamente de lo que era parte de fútbol. ¿Entienden? Por ejemplo, en un programa de fútbol, de discusión, los que hay a mediodía, ¿sí? Dice, no, pero Argentina es el mejor del mundo en ese sentido. ¿En qué sentido? En el que tiene que ver con la parte futbolística. La condición de producción de ese mensaje se da en un medio de comunicación, en un programa de fútbol, ¿sí? Y que está ya entendiendo y dándole un mensaje a la otra persona que lo está viendo, que entiende esa condición de producción de que Argentina es el mejor país del mundo, en cuanto a lo que es la parte futbolística. ¿Sí? ¿Se entienda a lo que voy? O por ejemplo, digo, tenemos que entender desde dónde sale ese mensaje para entender qué es lo que quiere decir ese mensaje. Esa es la idea básicamente. Y además, todo fenómeno social, en una de sus dimensiones constitutivas, es un proceso de producción de sentido, cualquiera fuera el nivel de análisis, ¿sí? Más o menos micro o macrociológico. Cuando digo micro es lo más pequeño, lo macro lo más grande, ¿sí? Esta es una frase casi de enciclopedia que contempla un poco más la frase que acabo de mencionar, ¿sí? Esta, la de que toda producción de sentido es necesariamente social. No puede haber, ¿sí? Una producción de sentido que no sea social y esa producción social es un fenómeno social, porque sea entre personas. Básicamente es lo que dice, ¿sí? Va desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces, todas las relaciones comunicativas generan una interdiscursividad. Obviamente, inter viene de más de uno y también por fuera de algo, ¿sí? Discursividad. Es decir, que hay gran cantidad de discursos que se relacionan, ¿sí? Este es el típico ejemplo de lo que es la teoría de la discursividad y el análisis del discurso social de Verón. Fíjense. Tenemos una producción de un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, esta que comencé recién. Que Argentina es el mejor país del mundo, hecho, ¿sí? Desde un mensaje futbolístico en un canal de deportes. Entonces, lo que hay que hacer primero es reconocer esa producción, ese mensaje. ¿Cómo se va a dar? A través de una operación. Ese mensaje a través del canal de comunicación va a tener la operación de circular. Entonces, esa circulación de ese mensaje va a empezar a tener ese reconocimiento, como dije recién. Se va a dar por la persona que lo mira. La persona que lo mira va a tener una representación. Esto es fundamental. Cada persona que es parte de un proceso comunicativo, de un proceso social, de un proceso en el cual esa persona es parte de esa producción social, tiene una representación, tiene una idea propia de lo que es ese mensaje, por sus creencias, por sus ideologías, por su realidad, por el contexto en el que está, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, como hay representaciones, no va a haber un solo discurso o no va a haber una sola interpretación de ese discurso. Por eso digo, toda producción de sentido es social porque tiene también una idea, tiene la idea de que esa producción de sentido sea la hegemónica, sea la que circule con más asidero y la que circule por parte de toda la sociedad, ¿sí? Pero bueno, después vamos a ver cómo esas luchas de sentido se van dando. Entonces, como no hay una sola representación, empiezan a haber operaciones. Esa persona que vio ese primer mensaje original
va a decir, no, Argentina es el mejor país del mundo porque tiene a Messi, tiene a Agüero, tiene a tal jugador. Entonces va a generar un nuevo mensaje, va a generar justamente una nueva producción de sentido y va a volver a hacer todo este tipo de círculo que comenté recién. Va a generar una operación a través de un mensaje para que circule. Entonces, esa circulación va a ser reconocida por las personas que lo escuchan, se va a generar un nuevo discurso, ¿sí? Y va a generar representaciones. Y así sucesivamente se va dando la teoría de la discursividad social. Nunca se va a cerrar esto y nunca viene cerrado, ¿sí? Cada vez que nosotros escuchemos una producción de sentido, obviamente va a tener una representación distinta. Por ejemplo, yo le estoy diciendo esto a ustedes, quizás haya algunas personas que estén de acuerdo con lo que digo y otras que no, pero eso tiene que ver también justamente con la representación que uno hace sobre un tema. Lo que quería decir es esto, ¿sí? Ustedes también quizás reproducen, ¿sí? O generan una condición de sentido que está dada por sus propias realidades. Entonces, cuando quieren comunicar algo a través de un mensaje, la persona que recibe ese mensaje va a también generar una propia representación y cuando tenga que comunicarse la otra, va a también generar un discurso social que también va a ser representado por la otra. Entonces, por eso digo, nosotros estamos totalmente enmarcados en una relación comunicativa interdiscursiva, ¿sí? No existe un solo discurso en la sociedad. Pasa que los medios de comunicación y los grandes poderes van a tratar de imponer un discurso social, ¿sí? Que es el discurso hegemónico, que es ese que todos o la gran mayoría de la sociedad comparten. Por ejemplo, el que, no sé, estoy pensando en un ejemplo bien típico del, y que no, o que se pueda entender. Por ejemplo, digo, muy, muy sencillo, pero para que vean que es el sentido hegemónico. No, los domingos al mediodía hay que comer un buen asado, porque si no, no sos argentino. Eso es una representación social de un mensaje determinado, ¿sí? En unas determinadas condiciones de producción, que lo que intentan es justamente decir eso. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de las personas que tienen la posibilidad, el fin de semana, el domingo, ¿sí? Se comen un asado, ¿sí? Porque es una tradición, porque esto es cultural, porque esto se vino dando durante todo el tiempo, aunque también tenemos otras representaciones de que no, yo no como carne porque estoy en contra por el maltrato animal. Entonces, ahí ya va a haber un sentido social distinto, ¿entienden? Y ahí es donde se va a dar esa representación del mensaje que va a ir generando distintos tipos de discursos. Entonces, la semiosis social es esa relación de discursos sociales, para entenderse, es una red de discursos de significación mediante la cual tomamos alguno de ellos, es decir, tomamos uno de esos discursos o uno de esos mensajes dentro de esos discursos, los procesamos, es decir, los identificamos, los reconocemos, los pensamos y podemos nosotros, no necesariamente tiene que ser así, pero sí nosotros podemos elaborar un nuevo discurso con otra significación, ¿sí? Podemos pensar esa idea de que Argentina es un candidato, por ejemplo, a ganar un mundial, que no es lo mismo que decir que es el mejor del mundo, porque quizás tiene algún problema en la defensa. Digo, fíjense de cómo un primer mensaje puede lograr otros, para que vean que en realidad muchas veces el mensaje que nosotros vemos también está influido por otros discursos sociales. Eso es lo que quiero decir. En cada conversación, interacción con un medio de comunicación o contacto, se establece un contrato de lectura entre ese mensaje comunicativo y la persona que lo consume, y la persona que lo mira, que lo ve, que trata de entenderlo, ¿sí? Reconoce el mensaje y la forma en cómo se va a conocer, es decir, tiene que entender qué es lo que se dice, por qué se dice así, cómo se dice, para poder entender. Básicamente, eso es la explicación de esta semana.
Como dije, yo les mandé también un primer video para que entiendan, sobre todo la primera parte, ¿sí? Esta, de cómo se dan las condiciones de producción. Con eso, con ese video, van a tener un ejemplo claro. Y después, yo les voy a mandar, ¿sí? Para que vean, una actividad en la que ustedes van a tener que, a partir de esto, obviamente todo se lo mando por WhatsApp, también si quieren se lo dejo fotocopiado, para entender esta teoría del discurso social, vamos a un trabajo de análisis y producción. En primer lugar, vamos a observar justamente un material audiovisual, acá yo les pongo el enlace, donde hay una entrevista entre dos personas que va a servir también para este sentido, para este momento, donde está en contra esa persona que habla de lo que es la vacunación para el coronavirus. No estoy emitiendo ningún juicio de valor, no estoy diciendo está bien o está mal, simplemente estoy mostrando un discurso que circula, ¿sí?, en los medios de comunicación para que vean cómo se hace esa condición de producción. Entonces, lo que quiero que hagan es que resuman el video, ¿sí?, que resuman qué es lo que se está presentando en el video, cuáles son las posturas que se van a conocer. ¿Sí? Un breve resumen, bueno, este video trata de una entrevista entre dos personas donde se habla de tal, bueno, que reconozcan quiénes son las dos personas. Y después, responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las condiciones de producción en las que se hace esta parte del programa? Es decir, que expliquen en qué contexto se da, ¿sí? Si es un programa de televisión, en qué momento se da, es una entrevista, es un discurso, es un mensaje único, solamente una persona lo habla, quién es esa persona, por qué lo dice, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones quiero que lo expliquen. Si existe la posibilidad de interdiscursividad, es decir, si creen que a partir de ese mensaje las personas que lo ven pueden entender algo distinto o si van a reproducir, van a aceptar y van a tener total conciencia de lo que se dice, o si puede haber a partir de la recepción de ese mensaje, de la idea de cómo se comunica ese mensaje, de cómo es reconocido por el televidente, si puede haber otros discursos sociales, ¿sí? Si se pueden generar otras producciones de sentido. Justamente, cuáles creen que podrían ser y que me expliquen por qué podrían ser otras, ¿sí? Y me gustaría que a partir de esto, no digo que hagan un super análisis, pero sí que puedan comunicar y cuál es su postura respecto a las distintas alternativas que existen frente a la expansión de este virus. Yo simplemente quiero ver cómo piensan, ¿sí? No voy a juzgar nada, simplemente quiero ver cómo explican y cómo sienten también esta situación y si están de acuerdo o no con las distintas alternativas. Una cosa importante, como nosotros no nos vamos a ver la semana que viene, recuerden siempre las distintas formas que tienen, ¿sí? Lo pueden mandar de forma escrita manual, con los procesores de computadoras, Word, ¿sí? WordPad. Pueden, como siempre les digo, hacerlo escrito y después mandarme la foto, ¿sí? También le doy la posibilidad, si quieren hacer un pequeño video, si se quieren grabar, lo pueden hacer. Capaz es más sencillo, ¿sí? De hecho, vamos a ir viendo también la posibilidad de producir distintos productos audiovisuales, obviamente respetando los elementos que yo les pongo en estas guías, responder a las interrogantes que les planteo y, como le digo siempre, lo pueden enviar por todas las vías de comunicación, por WhatsApp, lo pueden mandar también por Facebook, por el Instagram. No sé si vamos a tener la posibilidad de estar en el aula, así que también lo pueden entregar ahí. O sea, no hay ningún tipo de problema, pero sí o sí mándenmelo. Hay muchos trabajos que tengo atrasados, ¿sí? Hay muy poquitos que me entregaron de la primera clase, casi ninguno de la segunda. Así que, chicos, por favor, pónganse las pilas con estos, porque si no se van a atrasar y se les va a complicar con el resto de las temáticas, ¿sí? Así que nada, bueno, es eso lo que les comento. Recuerden entonces, yo este material se los voy a pasar por el grupo, le voy a pasar justamente también la actividad, le voy a pasar los dos videos. Recuerden, uno que es para entender o que les sirva de ejemplo lo que es esto, ¿sí?, de las condiciones de producción y reconocimiento. Y el segundo que les voy a mandar que tiene que ver con la actividad, ¿sí?, que está puesto justamente el enlace
en la explicación de la actividad que tienes que hacer. Este trabajo, el que les comento recién, ya va a tener carácter de trabajo práctico, así que va a empezar a ser evaluado respecto a lo que es su actividad, ¿sí? Así que bueno, básicamente eso, chicos. Cualquier cosa que tengan que preguntar, cualquier duda, situación, lo que quieran hacer, me escriben y bueno, nos estamos comunicando. Así que nada más por hoy y bueno, cualquier cosa me escriben, chicos. Nos estamos viendo. Saludos.